Espero que ustedes ya tengan su Python. Voy a dar algunas indicaciones generales de cómo lo vamos a trabajar. Así que, bien. Ustedes ya en pantalla deben estar viendo la aplicación Python, ¿no? Vamos a generar nuestra primera pantallita, nuestra primera ventanita, archivo, ¿no es cierto? Abrir, bueno, a ver, los que también están trabajando por primera vez, ¿no? Y que probablemente todavía no tengan instalado la aplicación y que luego lo vayan a hacer de acuerdo a los tutoriales que se le va a alcanzar, etcétera. Por favor, máxima atención, ¿ya? Eh, sí, dígame, Gaming, 29K Gaming, dígame. Eh, Profesor, una pregunta. Mira, cuando nosotros la hemos descargado también recién, está en inglés. ¿Cómo le podemos poner para español? Ya, Gaming, te voy a agradecer enormemente. Eso lo podemos revisar. A ver, voy a tratar de hacerlo rapidito, ¿sí? Porque estamos realmente con el tiempo justo. Bueno, voy a atender tu consulta. Para ponerlo en castellano, en la barra de herramientas lateral, aquí en la izquierda, donde está esta ventanita, esta especie de ventanita, pulsamos dice extensiones. Y en la parte superior, tú escribes simplemente, o los que lo necesiten, escriben Spanish, ¿ya? La primera opción, que es un mapamundi, ya, ahí va a aparecer un botoncito que dice instalar, de manera similar a lo que están viendo en la parte inferior. En el caso mío no está porque ya está instalado. Entonces, nada, simplemente pulsan en instalar, va a haber una pequeña animación aquí y en todo caso ustedes se van a dar cuenta de que ya está instalado el lenguaje en castellano, en español, cuando aparezca esta especie de flor, ¿no? Que en realidad es un engranaje. Para eso, atentos, por favor, los que recién lo van a hacer. Para esto, por favor, una vez que aparezca este engranaje en la esquina inferior derecha, va a aparecer una ventanita y ustedes pulsan en el botón Restart. Restart. La aplicación se va a cerrar sola, se va a volver a abrir y ya lo van a tener el programa en castellano. Bueno, muy bien, ojalá se pueda revisar esto. En todo caso, como les vuelvo a indicar, pues que en el video revisaremos los 10 primeros minutitos. Bien, entonces vamos a abrir nuestra carpeta. Abrir carpeta, por favor, para todos. Cuando tengamos que realizar un proyecto en Python, todos los programas tienen que estar organizados dentro de una carpeta. Así que eso es lo que se tiene que hacer. Ustedes cierran todas las ventanas, ¿no? Los que recién están haciendo este curso, cierran todas las ventanas que puedan ver inicialmente. Nos quedamos con el menú, nos vamos a archivo, abrir carpeta, ¿no? Aparece el cuadro de diálogo. Y bueno, yo ya más o menos lo tengo organizado en el escritorio de mi equipo. En el escritorio de mi equipo he creado Python 2, la carpeta Python 2. Les recomiendo también que ustedes generen esta carpeta Python 2, bueno, en la ubicación que ustedes vayan a tener organizado el trabajo que se va a realizar. Dentro de Python 2, ¿no? Está abierta la carpeta Python 2. Vamos a crear una nueva carpetita que le vamos a llamar app01, como lo están viendo ustedes en este instante. app01, ¿ya? Bueno, una vez que se ha creado esa carpetita, no es necesario abrirla, basta con que esté seleccionada y luego en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo pulsamos en seleccionar carpeta. Allí, pulsamos en seleccionar carpeta. Les va a mostrar entonces esta ventanita y se va nuevamente a activar la ventana de inicio. Bueno, la ventana de inicio la podemos cerrar, ¿no? Y nos vamos a quedar con el explorador de proyectos. En este caso lo tenemos en la parte de la izquierda. En la esquina superior izquierda aparece el app01. Dentro de lo que es el app01, pues en la parte de la derecha aparecen unas herramientas, ¿no? Unas pequeñas herramientas. El primero es para generar un nuevo archivito. Bien, vamos a pulsar allí donde dice nuevo archivo y le vamos a poner este nombre. Sugiero que sigan esta sintaxis porque todo lo tenemos de esta manera organizada, ¿no? Programa 01 sin dejar espacios en blanco, .py. .py. Para los que recién están instalando o han instalado el Visual Studio, están haciendo su primer curso, no se preocupe por el icono que aparece en la parte de la izquierda. Nosotros lo tenemos full color, vamos a decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero ustedes probablemente lo tengan solamente en color celeste. En la siguiente clase, con todo gusto, los atenderé o eventualmente veré la forma en alcanzarles la manera, ¿no? En que van a tener
este icono en 2 colores. Básicamente es el icono, todo lo demás va a trabajar tranquilamente como corresponde. Muy bien, entonces ya se ha creado el programa 01, estamos en el archivo programa 01.py, en la parte de la derecha está nuestro editor de código y bueno, vamos a comenzar a trabajar. Ahora, el panel del explorador lo podemos cerrar pulsando nuevamente en el botoncito que lo activó, que es el primer botón, el que tiene 2 hojitas en la esquina superior izquierda. ¿No? Pulso allí y digamos que es cerrado el explorador, vuelvo a necesitar el explorador para hacer alguna operación con los archivos, nuevamente pulso en ese botoncito. En este caso yo lo voy a cerrar. Como siempre, y los que ya conocen un poquito la forma de trabajar y los que no, bueno, les muestro cómo es la forma de trabajar que tenemos nosotros. Vamos a colocar un comentario para indicar cuál es el trabajo de esta primera parte del curso. Bien, comenzamos con lo que es la unidad 1, que corresponde a el manejo de interfaces gráficas. ¿Ya? Y las interfaces gráficas evidentemente se manejan a través de lo que nosotros conocemos generalmente en términos coloquiales, o sea, comúnmente como formularios. O ventanas, perdón, disculpe, como ventanas, ¿no? En algunos lenguajes de programación más bien sí se conoce como formularios. Todos nosotros, los demás, que eventualmente, pues, las personas que no tengan ningún conocimiento mayor de lo que es programación o no están muy inmersas dentro del mundo de la informática, se lo conoce como ventanas. Muy bien. Dentro de esto, entonces, el primer subtema va a ser la definición de ventanas. Definición de ventanas. En realidad, bueno, ya luego voy a hacer algún alcance adicional. Y finalmente manejamos lo que es la parte de la fecha, ¿no? El día de hoy, 11 del 04 del 2022. Perfecto. Hasta allí llegaríamos entonces con esta parte. Ahora, vamos a colocar aquí un enunciado. Enunciado, es decir, lo que se va a desarrollar, ¿no? Diseñar ventanas con sus propiedades básicas. Propiedades básicas. Bien. Ahora sí va a ser muy importante que dentro de lo que es el trabajo con las interfaces gráficas, necesariamente vamos a recurrir a una primera sección que en el curso anterior, ¿no? En el curso de nivel 1, lo manejábamos muy eventualmente, ¿no? En algunas ocasiones lo requeríamos, en otras ocasiones no lo requeríamos. Estoy hablando de las directivas puntualmente. Directivas. Bien, explico en términos generales. Para todos, ¿no? Para todos quienes no sepan qué son todas las directivas, etcétera. Cuando nosotros generamos una aplicación en Python, esta aplicación inmediatamente toma algunas herramientas en forma predeterminada. Ya viene con algunos elementos como para poder trabajar inmediatamente. Sin embargo, y dependiendo del trabajo que se vaya a realizar, vamos a requerir de algunas otras herramientas que no se ofrecen directamente cuando se crea un nuevo proyecto en Python. Para ello tendremos que utilizar una instrucción bueno, que es la que están viendo ustedes ahí, import. Hay que importar unas nuevas herramientas. Hay que importar de unas bibliotecas internas que tiene Python las herramientas que vamos a requerir para este nuevo proyecto. Y las herramientas técnicamente toman la denominación de módulos. Habrán escuchado, por ejemplo, en algunas otras ocasiones, los que vienen de otros lenguajes de programación, los que recién están haciendo su primer curso, son nuevos, habrán escuchado el término de librerías, habrán escuchado ese término muy comúnmente, el término de paquetes. Bueno, puntualmente dentro de Python lo denominamos módulos, ¿correcto? Módulos. Y el primer módulo que tenemos que trabajar, o el más importante para la generación de interfaces gráficas, en términos pues sencillos vienen a ser las ventanas, es el módulo que se llama Tkinter, ¿ya? Tkinter. Bueno, vamos a importar entonces Tkinter y voy a hacer un alcance en un instante para poder modificar esta directiva. Este módulo, para que se entienda, es como una especie de caja de herramientas. En su interior tiene la posibilidad de trabajar con lo que son ventanas y los controles más importantes de una ventana, o los más frecuentes, ¿no? Como por ejemplo un botón, como por ejemplo una etiqueta o una caja de texto. Perfecto.
Dicho esto, entonces vamos a proceder a crear nuestra primera ventana. Entonces, comentario 02. Esto de los comentarios, para quienes están haciendo el primer curso, son simplemente anotaciones que hace el programador, en este caso nosotros, pero que no van a ser interpretadas por el lenguaje de programación. Son invisibles. Estos solamente son ayudas para los seres humanos, para nosotros, ¿no? Así que es importante que se maneje esto del el trabajo con lo que es comentarios para poder guiar, organizar lo que se está desarrollando dentro del programa. Así que acá vamos a utilizar el término adecuado. Instanciar ventana a partir de la clase TK. Bien, a ver, para todos, ¿eh? Para todos. El término instanciar, aquí pusimos definición. Yo le dije, bueno, más o menos, quizás lo más adecuado acá sería, ¿no? Creación. Ahí está. Mucho mejor, creación de ventanas. Pero la denominación técnica es instanciar. Les explico y voy a hacer una teoría muy ligera, no nos va a llevar ni 2 minutos. ¿Qué cosa es instanciar y qué cosa es una clase y por qué se utiliza esa terminología? Bueno, muy bien, fíjese. Dentro de un lenguaje de programación, lo voy a hacer aquí mismo. A ver, voy a generar acá. De paso que aprenden los señores que recién se van a enfrentar a Visual Studio. Voy a poner acá como una especie de un nuevo archivito, pero que me va a servir exclusivamente para lo que es desarrollar un poquito la teoría. Así, un esquema básicamente, ¿no? Entonces, si necesitásemos, por ejemplo, ¿no? Ya el programa 02.py, nuevamente activo el explorador desde aquí, esquina superior izquierda, fíjese, pulso, y se activa, se desaparece, se activa, se desaparece. Nuevamente pulsaré en el botoncito que dice nuevo archivo. Ya acá le voy a poner, por ejemplo, apuntes. Apuntes.txt, ¿no? Porque no va a ser un archivo de Python, evidentemente. Solamente para hacerles algunos alcances puntuales. Fíjese cómo el icono es diferente, obviamente, ¿no? Y quiero hacer aquí algún alcance muy rápido de lo que son las clases. Las clases son un componente programático dentro de un lenguaje de programación. Los que conocen lenguajes de programación saben que tenemos variables, tenemos constantes, tenemos funciones, tenemos métodos, tenemos arreglos, muchos componentes programáticos. Los que no conocen absolutamente nada de programación, bueno, los lenguajes de programación tienen unos componentes, unas estructuras ya definidas como para poder levantar un programa. Uno de esos componentes y el más importante en los tiempos actuales, ¿no? En las aplicaciones modernas es el que se conoce como clases. Las clases vienen a ser, miren, en términos sencillos para que se comprenda, una especie de plantillas, como moldes. Todos ustedes alguna vez habrán tenido una plantilla, un molde, esas reglitas, ¿no? Con las cuales dibujaban los hexágonos, las figuras geométricas, el triángulo, un óvalo, ¿no? No, yo nunca he tenido esa reglita. Bueno, algún otro molde, algún juguete que les permitía simplemente seguir las líneas, los trazos, las curvas, etcétera, para trabajar, dibujar algo. Moldes para hacer figuritas con plastilina, los moldes para hacer los pastelitos, las tortitas, los bocaditos, ¿no? En forma de estrella, de osito. Bien, eso en programación también existe y se conoce técnicamente como clases. Entonces las clases vienen a ser un componente programático que hace las veces de un patrón, de un molde, de una plantilla. A partir de estas clases se van a generar una gran cantidad de objetos del mismo tipo. Efectivamente, yo tengo mi tortera, ¿no? Una tortera redonda con un orificio en el centro para que yo pueda, cada vez que hago una tortita, me salgan las tortas con un orificio en el centro. Ustedes han visto esos queques, ¿no? Que tienen un orificio en el centro. Perfecto. La tortera viene a ser la clase. Las tortas vienen a ser los objetos del mismo tipo. Son tortas y la plantilla que ha servido para hacer esto es la tortera. Tienen todos la misma forma. Básicamente, pues parece que se trata de lo mismo, pero no es así, porque todos esos objetos son del mismo tipo, provienen del mismo molde, provienen de la misma clase, pero son diferentes individualmente por algunas características particulares que presentan. A ver, las características son comunes a todos los objetos de la misma clase, a todos los objetos. Por ejemplo, ¿no? Si las tortas tienen un sabor, las tortas tienen un peso,
Las tortas tienen una dimensión. Si viene de del mismo molde, van a tener la misma dimensión, el mismo radio, por ejemplo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en unas ocasiones yo, por ejemplo, estaré haciendo tortas de chocolate. Ya, en el sabor ya va a haber una diferencia entre una y otra. Al día siguiente yo voy a utilizar la misma tortera, la misma plantilla, el mismo molde para hacer una torta con la misma cantidad de ingredientes, pero en este caso la torta va a ser de naranja. Pasado mañana voy a hacer una torta de fresa. ¿Se entiende? Entonces, ciertas características de los objetos que son del mismo tipo, de la misma clase, van a determinar la individualidad de estos objetos. El proceso de crear, de generar, de fabricar objetos a partir de una clase se denomina instanciar. Es decir, yo no puedo decir estoy fabricando objetos, estoy creando objetos, estoy haciendo objetos. Se denomina instanciar, ¿correcto? Es por eso que tenemos acá la denominación instanciar. Ventana a partir de la clase TK. Ya sabemos que es una clase. La clase es la que va a permitir crear, en otras palabras, nuestras propias ventanas. ¿Y cómo se denomina Profesor, esa una clase? Se consulta. denomina TK. Sí, sí, justamente, disculpe, iba a terminar justo este puntito y iba a dar el pase a los señores que están haciendo alguna consultita por ahí. Sí, dígame, señor Ernesto. Me parece el señor Ernesto es Eh, el que levantó la mano. sí, profesor, Sí, muy dígame. buenas noches. Ingeniero, Buenas una noches. consulta. No le entendí esa parte, cómo creó el apuntes.txt. Ah, el archivito. Sí, el archivo de apuntes.txt. Bien. A ver, listo. Nada, yo necesito otro archivo, no necesariamente el TXT, ¿sí? No necesariamente el TXT, sino ya necesito un nuevo programa, el programa 02. Entonces, en la barra de la izquierda, ¿no? En el panel de la izquierda hay una barra de herramientas. Me voy a la parte superior y donde están esas dos hojitas, pulso para activar el explorador de proyectos. Esto que está aquí es el explorador de proyectos. Inmediatamente a la derecha del nombre de la carpeta que hemos abierto, app01, que es donde va a estar nuestro primer trabajo de nuestro primer tema, aparece una pequeña barra de herramientas. El primer botón va a permitir que se genere un nuevo archivo. Ahí dice nuevo archivito. Entonces, simplemente pulsando en este botoncito, se generará la entrada para que yo le ponga el nombre, por ejemplo, ya para ir ganando tiempo, porque más adelante vamos a generar evidentemente el programa 02, pondré programa 02, punto, y en el caso anterior yo le he puesto TXT, simplemente esto, TXT, ¿sí? Vean en el icono. Un archivo de TXT es solamente texto, eso no es un programa. Lo estoy colocando simplemente para poder explicar y realizar algunos apuntes teóricos. Bien, en el caso particular, si yo voy a necesitar el programa 02 para un programa de Python, tengo que ponerle .py, obligatorio, .py, no se van a olvidar. Eso se pronuncia py, ¿ya? Programa 02.py. Listo, ya tengo el programa 02. Entonces regreso a mis apuntes, espero que les sirva al señor que levantó la mano. Muchas gracias por la intervención. Bueno, a partir de las clases entonces nosotros instanciamos objetos. El proceso se denomina instanciar. Y esta es la base de lo que se conoce como la programación orientada a objetos. Será también para la ocasión de otro curso eventualmente en el cual ya se vaya a trabajar directamente con lo que es la programación orientada a objetos. Y que es el fundamento de todos los lenguajes de programación modernos, ¿sí? La programación orientada a objetos, pero el elemento fundamental son las clases. No, pero ¿y los objetos? ¿Por qué se llama programación orientada a objetos? Bueno, es que los objetos deben venir de alguien, ¿no? Deben provenir de alguien. Y en realidad las clases son, digamos, la piedra angular de estos lenguajes de programación, incluido Python, porque Python también está orientado al trabajo con objetos. Y lo estamos viendo, efectivamente. Si vamos a instanciar una ventana, o sea, vamos a crear una ventana, tenemos que hacer uso de la clase que se llama TK. Muy bien, lo vamos a continuar, perdón. Vamos a proceder ya de una vez a crear nuestra ventana y le ponemos el nombre convencional. Este es un clásico, ¿no? Todo el mundo le pone ventana. Yo particularmente preferiría formulario, pero no quiero salirme de los estándares para no confundir a quienes ya tienen algunos cursos que han hecho anteriormente en nuestra institución, perdón, o en otros sitios. Bueno, la ventana va a ser generada a partir de la clase TK, ¿sí? Y acá hay un error que se está produciendo. Dice TK is not defined. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Cuando se importa un módulo, esto que está aquí es un módulo, y ya para todos también, para los que ya vienen de la fase 1 y para los que no,
Un módulo es un archivo. Es un archivo de Python.py, así como el que estamos haciendo en este instante. Y Python ya trae algunos módulos. Es decir, ya vienen algunos archivos incorporados que tienen código interno que nosotros necesitamos para hacer algún trabajo en particular. Pero cuando se importa de esta manera una directiva, sí, este módulo, es decir, el contenido de ese archivo ya nativo de Python, que ya viene con Python, va a estar a disposición de nuestro programa 01. Pero para poder utilizar sus herramientas, es imprescindible, es necesario que nosotros siempre pongamos primero el nombre del módulo de Kinter. Y luego colocar un puntito y recién vamos a poder accesar a todas las herramientas que nos provee dicho módulo. Y entonces lo que yo quiero es utilizar la clase TK. Bueno, tkinter.t acá, en esto que aparece, en esta listita. Anoten por favor los señores que están recién asistiendo a estas clases. Esta lista es la lista de miembros. ¿Miembros de quién? Del módulo tkinter. ¿Qué es el módulo? Un archivo. Quiere decir que dentro del archivo tkinter, si nosotros pudiésemos abrir el archivo tkinter, que ya viene con Python, encontraríamos, por ejemplo, estas variables, tcl version, ¿no? Encontraríamos estas clases, text, tk, ¿no? Y algunos otros elementos, por ejemplo, este método, types, perdón. ¿Sí? Ahí, escrito en código, así como nosotros sabemos trabajar. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la clase que necesitamos? TK. Listo. Perdón, sí, bien dije la clase, ¿no? Y tiene una apertura y un cierre de paréntesis. Bien, acá hay un aspecto muy importante también que tenemos que explicar. Si se trata de una clase, ¿por qué tiene una apertura y un cierre de paréntesis? Normalmente los que tienen apertura y cierre de paréntesis después de su nombre son los métodos o las funciones. Y entonces, ¿qué cosa es TK? TK no es una clase, no hemos dicho que es una clase. Para todos, recordar para los antiguos. Los iconos, esto que parece una especie de robot, lo voy a señalar en la parte inferior, creo que parece más claro, pero ya está seleccionado ahí arriba TK. Esto que parece una cabeza de robot con sus brazos extendidos, es el icono característico de las clases, Ya expliqué qué son las clases, las plantillas, ¿no es cierto? Los moldes. Muy bien. Así que utilizamos TK, pero es obligatorio abrirle y cerrarle paréntesis. Y esto, desde lo que se ha estudiado anteriormente, indica que se podría tratar de una función o de un método, como las funciones de Excel, para todos, como las funciones de Excel, ¿no es cierto? Que después del nombre tienen una apertura y un cierre de paréntesis. Bien, señores. Sí, se trata de invocar dentro de lo que es la clase tkinter directamente a lo que se conoce como el constructor. Para instanciar, para crear un objeto, se tiene que utilizar lo que se conoce como un constructor. Una de cuenta que se va a construir una pared y bueno, necesitamos algún obrero que, bueno, vaya colocando ladrillo a ladrillo, ¿no? Es el constructor. Y el constructor internamente, ¿qué cosa es? Es un método. Es un método. O método o función, como quieran llamarle, señores, para que lo puedan comprender bien. No conozco nada de programación, sí conocemos un poquito de Excel. No me gusta, pero por lo menos hemos escuchado alguna vez. Ya está. Eso es un constructor. Una función para quienes conocemos Excel, método para quienes conocemos un poquito más de programación. Pero fíjese, es un método o una función muy especial, porque es la que se encarga realmente de crear objetos, pero por su naturaleza interna, por lo que es, todos nosotros somos seres humanos, no sé si soy millonario, pobre, gordo, flaco, bonito, feo, médico, obrero, desempleado, lo que fuere, ¿no? En el fondo somos seres humanos. Bueno, hay algunos de ellos que tienen una función muy particular. Este es un constructor, ¿correcto? Y se invoca desde el nombre de su clase, porque los constructores utilizan el nombre de su clase. Por eso estábamos viendo la clase TK. ¿Ya? Bueno, muy bien. A partir de aquí, entonces, ya tenemos creada la ventanita, pero hay que configurarle algunas propiedades. Dijimos las propiedades básicas. Por ejemplo, ventana. Este objeto ya existe, ¿no es cierto? Porque a partir de una clase hemos creado un objeto, instanciar, y acá vamos a hacer más concretos todavía para que vayan aprendiendo esto en lo que es programación orientada a objetos, para que se vayan, digamos, para que vayan incursionando un poquito en el mundo de la programación orientada a objetos. Instanciar el objeto ventana a partir de la clase TK. Perfecto, ya lo tenemos bien entendido. Bueno, hay algunas propiedades,
Por ejemplo, nosotros somos objetos, ¿no? Dispénsenme la forma de referirnos a nosotros mismos, pero nosotros somos objetos de la clase ser humano. Y nosotros como seres humanos tenemos determinadas propiedades. Tenemos una fecha de nacimiento, tenemos un nombre, tenemos un peso, tenemos una estatura, etcétera. Muchas propiedades. Perfecto. Los objetos también tienen propiedades. Y por ejemplo, una de ellas, de la ventana, una de las más importantes, es la propiedad title. Para ponerle un título a la ventanita. ¿Qué es eso del título? Es lo que aparece en la barra de título. Cualquier ventanita que ustedes abren, a ver, voy a ver si podemos mostrar esta. A ver, perdón, no sé si están viendo están viendo una ventana en... No están viendo la ventanita. Ya, no se preocupen, no instante, voy a compartir toda la pantalla. Un momentito, Profesor, por favor. Sí, dígame, sí, aprovechemos, sí, alguna consulta, por favor, alguna consulta, alguna pregunta. Sí, dígame. profesor, esta clase es la primera, ¿cierto? Del nivel 2, ¿cierto? Así es. Sí, 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 ¿cuál sería la consulta puntual? Dígame. ¿No? Bueno, muy bien. A todos, señores, indicarles de que no hay ningún inconveniente si es que no han hecho los cursos previos. Vamos a desarrollarlo justamente para que se pueda comprender absolutamente todo lo que estamos trabajando. No es que yo les vaya a decir, bueno, mira, sabes que ya como esto ya lo hicimos en la clase anterior, ya sabes qué significa esto y pasamos. Mira, tienes que implementar esto, ¿no? Ustedes tienen que implementar esto. Ya lo conocen del curso anterior. No, lo vamos a hacer todo, absolutamente todo, conjuntamente con ustedes, por supuesto. Ese es el propósito, ¿correcto? Así que no se sientan desamparados, por favor, de ninguna manera y como siempre tienen la posibilidad de hacer las consultas que crean pertinentes. No hay pregunta mala de ninguna manera. Todo se respeta aquí. Bueno, entonces como les estaba indicando, ¿no? Ya voy a presentar estamos aquí y esto es lo que se ve, esto es lo que se maneja con el title. Lo que va a ir en la barra de título, esto es la barra de título, dice ejecutar, pues en Excel, por ejemplo, dice libro 1, el nombre de la aplicación, eso es lo que vamos a colocar en la parte superior, ¿no? Bien, entonces eso se trabaja con title. Muy bien, entre comillas, porque se trata de un texto, vamos a ponerle así, grande, ventanas, y vamos a hacer referencia puntualmente a nuestro lenguaje de programación, Python 3. ¿Ya? Ese 3 es de la versión que estamos trabajando, ¿correcto? Así que de esta manera ya tenemos un rótulo digamos, en la barra de título de nuestra ventana. Procederemos entonces ahora a darle las dimensiones, porque tenemos que darle alguna dimensión. Ventana punto, y para darle las dimensiones se utiliza, eh, digamos, la propiedad geometry. Geometry. Y aquí, una rareza de repente, para algunos de ustedes. Se trata de valores numéricos, porque le tenemos que dar la dimensión en cuanto al ancho y el alto que va a tener nuestra ventana, y esas dimensiones están expresadas en píxeles. El píxel es cada puntito de nuestra pantalla que forma las imágenes que se visualizan. ¿Mm? Si ustedes se acercan mucho, o si tienen televisores antiguos, van a ver de que hay como una especie de cuadrícula, ¿no? Bueno, esos puntitos que forman la imagen en las pantallas, en los monitores de los equipos de cómputo, en el celular o en los televisores, se denomina píxel. Así que estas dimensiones están dadas en píxeles. Vamos a darle un 250 cuidado con este por, tiene que ser una X minúscula por 250. ¿A qué me refiero con que a algunos puedan parecerles un poco raro? Porque son valores numéricos y sin embargo tienen que ir como texto. ¿Mm? Esto no es propio, no es una rareza exclusivamente de Python. Por ejemplo, en HTML también, todos los valores numéricos, no importa cuál sea, tienen que ir entre comillas, como si fuese texto. ¿Por qué como si fuese texto? Señores, recordar que cualquier cosa que esté entre comillas, los programas, las aplicaciones lo tratan como si fuese texto. Perfecto. Listo. Tenemos entonces las dos propiedades más importantes inicialmente para el manejo de una ventana y ya queremos mostrarla, ya queremos verla de una vez. Perfecto. Para poder visualizar una ventana se tiene que invocar a un método. Para ello colocamos el nombre de la ventanita y el método es main loop. Main loop.
Si no tenemos esta instrucción de línea 16, nuestra ventana no va a poder visualizarse. Lo vamos a hacer ya. En la esquina superior derecha, primera vez que estén haciendo Visual Studio Code, esquina superior derecha, dentro de un archivo de Python, por cierto, aparece una flechita, ¿no? El famoso play, ¿no? De las aplicaciones multimedia, por ejemplo. Así que pulsamos allí, ¿no? Y nuestra ventana ya cargó acá, como lo están viendo en este instante, ¿sí? Lo que sucede es que las dimensiones son muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, ahí dice ventanas, hay un guioncito y hay puntos suspensivos. Por supuesto que tiene los mismos botones de control, ¿no? De cualquier aplicación de Windows, y lo que ustedes están viendo es que ya maximicé esta ventana. Hay un icono predeterminado, es una plumita. Esa pluma, por cierto, es el icono característico o es el logo de los desarrolladores de Tkinter. Tengo que hacer aquí un alcance para los que conocen un poquito más ya de Python. Tkinter no es un desarrollo propio de Python. ¿Mm? Es una colaboración muy interna, ¿no? Uh, casi un matrimonio, pero los desarrolladores de Tkinter para las aplicaciones gráficas es una empresa un grupo de trabajo diferente a los que desarrollan Python. Y bueno, su logo, su icono es esa plumita que ustedes miran ahí en la parte de la izquierda. Bien, maximicé y restauré. Claro, la ventana está muy pequeña, son 250 píxeles. Bueno, adicionalmente yo tengo un monitor que es como les digo, tampoco es 4K, es 2K, por decirles algo, ¿no? Por eso se ve muy pequeña en mi pantalla. En el caso de sus monitores y dependiendo de la resolución, pues probablemente se vea mucho mayor. Hasta aquí. También me olvidé decirle esto. Estoy trabajando muy rápido y no les dije, es importante de que ustedes lo puedan hacer simultáneamente a medida que estoy avanzando con ustedes. La idea es de que dividan ustedes la pantalla para que en la parte de la derecha tengan el desarrollo que yo estoy haciendo y en la parte de la izquierda ustedes puedan trabajarlo en su Visual Studio. Eso va a ser muy, muy interesante. Sí, no te preocupes, Gustavo, no estoy buscando tanto en este instante es el consejo que yo les doy. Yo creo que lo saben hacer, ¿no? Dividir la pantallita en la mitad derecha, pues lo que yo estoy desarrollando, y en la mitad izquierda su Visual Studio para que lo puedan trabajar conjuntamente conmigo. Bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos este trabajo. Por cierto, esta instrucción, ventana main loop, debe ser la última. Siempre debe estar al final de todo lo que vayamos a trabajar y codificar en este programita. Porque en el interior, por supuesto, ahí donde está el cursor y a partir del cursor hacia adelante, vamos a poder trabajar algunas otras propiedades de la propia ventana o insertar algunos controles o widgets, como les estaba indicando. ¿Mm? Así que eso va a ser importante también que se pueda manejar. Bien, por ejemplo, ah, para dar un poquito de arte nada más a nuestra ventanita, ¿no? Porque aparece en color plomo, me parece. Sí, aparece plomito. Entonces, vamos a colocarle un color de fondo. Ya veremos también más adelante, cuando ya se esté llegando al momento de hacer la aplicación, cómo vamos a configurar estéticamente y funcionalmente, ¿no? La ventanita. Bueno, en ventana también podemos trabajar la invocación a las propiedades mediante este formato. Entre corchetes, ¿no? Entre corchetes y entre comillas va el nombre de la propiedad. En este caso vamos a ponerle la propiedad BG. Y le vamos a asignar un valor en el sistema hexadecimal. En un instante explicaré. Bueno, hay un colorcito que le vamos a aplicar acá, ¿no? Y ahora vamos a ejecutarlo de una vez para que lo vean ya, por favor. Listo, ya le hemos cambiado el color, es un celeste, ¿sí? Un celeste sagrado. Muy bien, voy a explicar qué es esto. Este formato, línea 15, en el cual ustedes están viendo el nombre del objeto y entre corchetes hay algo que está escrito en su interior y entre comillas, es el trabajo que normalmente se hace, por ejemplo, en un tipo de componente programático de Python que se conoce como diccionario. Así que dentro del diccionario estaría invocando, ¿no es cierto?, a la clave BG.
Los que sepan de diccionario. Los que no, pues no se preocupen, esto es como se trabaja en otro componente programático que no son clases, sino que se conoce como diccionario. Y entonces, en este formato estoy invocando a la clave BG. ¿De dónde viene BG? ¿Qué cosa es BG? ¿Qué cosa es BG? BG viene del inglés background. BG eh, es del inglés background. Siempre les he dicho que es importante, ¿no? De que se sepa o que se tenga conocimientos de un inglés básico, porque nos va a ayudar a poder determinar en un momento específico, concreto, qué es lo que tengo que configurar, por ejemplo, en esta propiedad, ¿sí? Y ahora, el valor que se le va a asignar es el código, el código, perdón, de un color cualquiera, pero expresado en el sistema numérico hexadecimal. Si ustedes conocen los nombres en inglés le pueden aplicar un nombre en inglés. Por ejemplo, le voy a poner green. ¿Sí? Se puede poner de esa manera. No de tal manera que ustedes están viendo ahí el green, ¿correcto? Pero, bueno, habrá algunas tonalidades que queremos trabajar, que queremos utilizar. Me puedo guiar por un programa de diseño gráfico, me puedo guiar por algunas notaciones técnicas que existen. En un instante también hay algunos alcances importantes, que va a ser parte, por ejemplo, de su primera tarea, oído a la música. Les he hecho su libretita. Pongan mucha atención a algunos alcances que yo hago, ¿no? Porque les puede servir como para poder desarrollar sus tareas, sus trabajos que les vayan a dejar o los exámenes. Bueno, colores con las denominaciones en inglés, ¿no? El Steel Blue también es un clásico que se utiliza normalmente en diseño web, es otra tonalidad de azul, de celeste, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? A ver, no sé, yellow. Pero repito que se puede trabajar con tonos de colores, porque imagínense, el sistema operativo Windows maneja más de 16 millones de colores. Entonces, imagínense que se den la molestia de darle nombre a a los más de 16 millones de tonos que hay. No, pues no hay esa posibilidad. De tal manera de que se puede utilizar código hexadecimal. ¿Y por qué se denomina hexadecimal? Porque va desde el 0 al 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y como ya no hay más dígitos, entonces toma los caracteres que serían, por ejemplo, la A sería el 11, B, C, D, E, F, hasta llegar al 15. De tal manera que contamos los 10 dígitos del 0 al 9 y estos 6 caracteres y tenemos lo que se conoce como el sistema numérico hexadecimal, muy utilizado en lenguajes de programación todos, C Sharp, Java, PHP, justamente para referirse a los tonos de colores. En Python, para hacer referencia al código hexadecimal, viene con un prefijo que es el numeral, ¿ya? El numeral. Por ejemplo, y si no me falla la memoria, en PHP se tiene que colocar, por ejemplo, en Java, 0x, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? En el caso de Python lo manejamos con el numeral y le damos un código en particular. Muy bien. Ahora, quería hacerles esta referencia. Por ejemplo, en lo que es el manejo de los colores oficiales, ¿pero qué, puede haber colores oficiales? Bueno, debe haber colores oficiales para determinadas marcas registradas, qué sé yo, se me ocurre este color rojo de la Coca-Cola, ¿no? Universal, conocido en todo el planeta. ¿Será cualquier rojo? Asumo que la empresa tiene una denominación técnica oficial de esos tonos de color. Pero ¿y eso cómo existe? Bueno, existe ahora gracias a la informática, pues evidentemente, dado a que los colores, como tienen un código, podemos ser no precisos, sino exactos en el tono de color que se tiene que aplicar para determinados elementos gráficos. Por ejemplo, señores, y para que averigüen ustedes, ¿no? Las banderas tienen los colores con denominaciones técnicas oficiales en el planeta. Un alcance que suelo hacer es, por ejemplo, el caso de la bandera italiana con la mexicana. Es verde, blanco y rojo. Más allá del escudo que aparece en una de ellas, ¿no? En la otra no aparece. ¿Es el mismo verde? ¿Es el mismo rojo? Uno dice, no, son igualitas. La bandera de Italia es idéntica a la bandera de México. No son iguales. No son iguales. Tienen una denominación técnica, ¿sí? Una descripción técnica en función de los códigos o hexadecimales o RGB o el sistema que se utilice para dichas denominaciones. ¿Correcto? Muy bien. No sé si hasta aquí tienen ustedes alguna consulta. ¿Alguna consultita? Profesor, disculpe, ¿en Python también hay colecciones? ¿Hay colecciones o no?
Perdón, Cristian está hablando colecciones, colecciones, sí, colecciones, sí, tenemos 4 colecciones. Tenemos lo que son las listas, tenemos lo que son las tuplas, los diccionarios y los conjuntos. ¿Ah? Si no has podido seguir nuestro curso, nuestro primer curso, bueno, asumo que pronto también podrá abrirse. ¿Qué tal, Ale? Qué gusto, ¿cómo estás? Habrá seguramente un nuevo curso que se inicie en las próximas semanas, estate atento. O si ya conoces esto, perfecto, muy bien, no hay ningún inconveniente. Sí, hay colecciones, colecciones. Entendiéndose las colecciones como estructuras de datos, si es que te refieres a eso. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Bien. Ahora, por ejemplo, esta ventanita es bastante pequeña, ¿no? Y las ventanas que se generan con lo que es el tamaño, ¿no? Configurándole el tamaño, pues podrían trabajarse para, digamos, pequeñas aplicaciones, ¿no? Pero probablemente no para aplicaciones muy complejas. Miren, al final, nosotros debemos tener una ventana así maximizada, como la suelen ver en cualquier aplicación, ¿no es cierto? Y bueno, visualizar quizás algunas herramientas que nos permitan, que nos posibiliten abrir alguna otra ventanita, etcétera. Pero, ¿cómo hacemos para que esta primera ventana ya se muestre también así maximizada? Más allá de que nosotros le hemos dado, ¿no? Un tamaño bastante pequeño. Si voy a cambiar acá, le voy a poner, por ejemplo, 400. ¿No? También le voy a dar 400. Bueno, la ventana va a crecer, va a ser un poco más grande, por supuesto. Y ahora, sin necesidad de maximizar, pues ya puedo ver exactamente todo el rótulo que le pusimos en la barra de título. Pero sería interesante que pudiese aparecer, ¿no? Digamos, en forma maximizada. Esa es una configuración adicional que vamos a hacer en este instante. Más allá, repito, del tamaño que le demos. Así que aquí vamos a colocar nuevamente nuestra ventanita, el nombre de la ventana, ¿no es cierto? Y vamos a recurrir a otra propiedad, que comienza con WM. WM State. ¿Ya? Bueno, state es estado, WM es un conjunto de métodos que van a permitir también configuraciones. Bueno, cualquier objeto, y más aún en las interfaces gráficas, tiene una considerable cantidad de métodos, de propiedades, de variables, ¿no? De elementos que se pueden trabajar para sus configuraciones. Se revisarán, obviamente, los más importantes. Por ejemplo, como les vuelvo a indicar, para lo que sería nuestro trabajo en aplicaciones ya un poco más complejas, necesitamos una ventana principal. Eso es lo que se obtiene con la clase TK. Ventanas principales, porque podemos generar otras ventanas, obviamente, pero esas ventanas van a ser secundarias, van a depender de nuestra ventana principal. Y si la ventana principal la queremos maximizada, tenemos que trabajar con este método, WM State, State estado. WM viene de Window Manager, administrador de ventanas. Administrador de ventanas. Bueno, vamos a ver, lo vamos a ejecutar y entonces vamos a ver que la ventanita pues está totalmente maximizada. Perfecto, como se están dando cuenta en este instante. Muy bien, eso es lo que tendríamos que de alguna manera obtener cuando necesitemos, pues evidentemente, ya una ventana mayor para alguna aplicación más compleja, como bien digo. Bueno, básicamente esto, vamos a trabajar ya con el programa 2 para efectos prácticos. Voy a copiar lo que está en la parte superior. Hemos visto algunas cositas que se hacen con las ventanitas, ¿no es cierto? Quizás lo último, por ejemplo, ¿no? Ustedes se han dado cuenta de que hay algunas ventanas que no se puede cambiar el tamaño. Yo quiero que se quede en este de 400 por 400. ¿Por qué habría la necesidad de que algunas ventanas no cambien de tamaño? Por ejemplo, porque tienen muy pocos controles, un par de cajas de texto y un botoncito. Y entonces, ¿para qué la voy a maximizar? Como suele suceder con los cuadros de mensaje, que los vamos a revisar también. Los cuadros de mensaje pues muestran una información muy concreta y nada, no tienen la necesidad de maximizarse. Es más, el botón de maximización está totalmente bloqueado, deshabilitado.
Así que vamos a darles también aquí la opción para que la ventanita que acabamos de crear no pueda cambiar. Con esto le hemos dicho de que se maximice. Bien, vamos a aprovechar para todos los que están haciendo su primer curso. Esta instrucción 16 ya no la quiero ejecutar, pero no la voy a borrar. Solamente estoy haciendo algunas pruebas. Bueno, me parece que la ventana debe aparecer maximizada. Creo que no se pierde en el espacio porque tenemos solamente un par de controles. Bueno, entonces, momentáneamente mientras estoy haciendo mis pruebas, y en este caso lo voy a hacer, vamos a comentarlo. Para comentar una instrucción que deshabilita la ejecución de esa instrucción, o sea, esa instrucción no se va a ejecutar, pues le pongo un numeral delante, ¿no? Lo cual va a hacer que esta instrucción se convierta en un comentario y no se va a ejecutar. Lo que queremos revisar acá es la posibilidad de que se bloquee el cambio del tamaño de la ventana. Y para eso utilizamos la propiedad resizable, ¿ya? Resizable, ahí está. Entonces, abrimos paréntesis y acá hay que manejar puntualmente las dos dimensiones, ¿no? De estas estructuras 2D, las dos dimensiones, tanto el ancho como el alto. Y para ello, entonces, trabajamos con el argumento white, que lo vamos a igualar a 0, coma, height, que es alto, esto literalmente en inglés es alto, a 0. Atentos con esto de aquí. Esos ceros no significan píxeles. Esos ceros son verdadero o falso, ¿ya? De tal manera que en vez del 0 yo podría haber puesto acá false. Vamos a ponerle acá un false, ¿ya? False. Entonces, voy a colocar esto, ¿sí? El 0 es el equivalente a false. Mira, estoy descentrado en el teclado. Dios mío, ¿ves? Bien, y el 1 es true. No son píxeles, por si acaso. ¿Ya? Ustedes también coloquen estos comentarios, son muy importantes. Entonces quiere decir que tanto el ancho como el alto, height, no van a ser redimensionables. Eso es lo que es resizable. Resizable, perdón. Resizable. Así que vamos a ejecutarlo. Lo ejecuto, ahí está mi ventanita, por supuesto que la puedo cambiar de posición, pero miren, a ver, quiero que aparezca esa doble flechita en el borde, no aparece. No aparece, miren, no aparece. Y por cierto, que también el botón de maximizar está deshabilitado. No sé si se logra escuchar a través de mi micro. Estoy tratando de pulsar allí y no se puede porque ya tiene un tamaño fijo, estático. Entonces esto nos va a permitir generar paneles muy concretos, con pocos controles y pues que no se distorsionen en el momento que se pueda maximizar, ¿no? Que puede desorientar al usuario común y corriente. No estamos hablando de nosotros programadores, estamos hablando del usuario final, ¿no? Don Pepe que tiene una tiendita en la esquina y no sabe estas cosas, qué pasó, se me malogró el sistema, cómo se ha vuelto tan grande y hay poquitos controles. Entonces tenemos que ofrecerle todas estas, digamos, posibilidades de que no se altere su concepto, su concepción de la utilización del sistema. Height, dijimos 0, ya le voy a poner 1. ¿Qué es 1? Es true, también podría haberle puesto true. ¿En dónde vamos a poder cambiar el tamaño? Solamente en vertical, en el alto. Vamos a ejecutarlo nuevamente. ¿No? Acá está entonces mi ventanita. A ver, voy a tratar nuevamente de cambiarle la posición horizontal. Entonces no aparece, así se aparece, muy bien. ¿Puedo cambiarle? No, aparece pero no puedo cambiarle, miren. Ese pulso, no puedo. Miren la flechita, no sé si se logra ver la flechita. Ahí está la flechita, estoy arrastrándose a la derecha y no cambia. Pero en la altura sí puedo hacer ese cambio. No hay ningún inconveniente. ¿Correcto? Bien, entonces indistintamente ustedes pueden utilizar los valores lógicos false, true o los números 0 y 1. Bien, el programa 1 queda trabajado hasta aquí. ¿Sí? Para los que no saben cómo se guarda esto, bueno, ya saben, ¿no? Archivo, guardar, pero con teclado es control más S. Y lo que dije, voy a copiar para ganar tiempo toda la parte superior que suelo manejar siempre en los programas para que nos podamos guiar del trabajo que se hace a continuación, ¿no? Entonces, listo. Algunas propiedades, como les indiqué, las más importantes quizás, ¿no? Inicialmente, en cuanto a la configuración de nuestras ventanitas. Bien, ahora, ¿y cómo podemos crear ventanas secundarias? Entonces acá vamos a ponerle 1.2, ventanas secundarias.
Bien, diseñar ventanas secundarias, simplemente eso, secundarias. Listo, nuevamente lo de siempre, ¿no, señores? Esto va a ser un trabajo común, ¿eh? Para todos los proyectos, así que ya vayan acostumbrándose. La zona de directivas, donde la instrucción inicial va a ser import, ¿no? ¿Qué cosa? El módulo, no se olvide, el módulo, que es el módulo, es un archivo. ¿Y qué hay dentro del archivo? Bueno, bloques de código que nos van a permitir hacer cosas en nuestro programa actual, nuestro programa 02. Pero se han dado cuenta, por ejemplo, nuevamente vamos a crear la ventanita, ¿sí? Que podría haberlo copiado del anterior trabajo también, ¿no? En un instante. Por ejemplo, si yo quiero una nueva ventana, tengo que hacer nuevamente este trabajo, ¿no? Ventana va a ser igual a TechInter, ¿no? Y recién puedo acceder a la clase TK. Así, de esa manera lo tengo que hacer. Bien, con calma, espero que no se desorienten. Es una segunda forma de trabajar, ¿no es cierto? Van a pensar el ejemplo que voy a poner, pero yo puedo hacer una torta, mi torta que me ha servido para explicarles rápidamente el trabajo con clases. Yo puedo hacer mi torta en el horno a gas, ¿no? Como también lo puedo hacer el horno, perdón, mi tortita en un microondas. ¿No? Hay dos formas de poderlo hacer. Y finalmente, pues, se me malogró todo, lo hago en una sartén, no sé, le pongo un baño María, qué sé yo. ¿Correcto? Entonces, hay una forma quizás más cómoda para nosotros de trabajar esto. ¿Cuál es? Eh, para evitar estar escribiendo cada vez que necesitemos, y lo vamos a necesitar muchas veces, el TechInter, muchísimas veces, así que tendríamos que estar escribiendo siempre TechInter punto, y recién podría acceder, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, miren acá, tengo un button, un inglés muy elemental, muy básico, ¿no? Y vamos a tener que trabajar con botones. Sí, en este programa vamos a trabajar ya con botoncitos, vamos a crear botoncitos, ¿no? Entonces, va a ser pues un poquito molesto, ¿no? El hecho de que se tenga que estar escribiendo TechInter para cualquier operación que incluya el acceso a una clase que él ya trae, que ese módulo, que ese archivo ya trae. Así que hay una segunda forma de hacerlo, mucho más simple para que se nos simplifique el trabajo y lo dejemos tal cual están viendo ustedes en ese instante en pantalla. Pero lo que ustedes están viendo en ese instante es un error que se está generando. Conocemos hartamente los errores que se producen, por ejemplo, en Word. Yo coloco ahí el puntero y dice TK is not defined. Bueno, no lo reconoce, no existe en este instante. Lo que tengo en línea 9 lo voy a comentar. Listo. Y vamos a ver la segunda forma de importar o de trabajar con las directivas. Se coloca lo siguiente, from, en vez de import inicial, se coloca from. Lo voy a leer literalmente, ¿no? Del módulo o desde el módulo TechInter, impórtame directamente la clase que se llama TK. Ya está, ahí lo tenemos. Claro, ustedes van a decir, bueno, tanto trabajo, pero si solamente lo vamos a utilizar una vez, ¿no? Para crear la ventana principal, porque usted nos ha dicho que vamos a generar otras ventanas secundarias y que, bueno, se va a manejar otro tipo de instrucción. Sí, 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 eventualmente puede ser. En realidad, ustedes a partir de la clase TK pueden crear muchas otras ventanas, pero que serían ventanas a su vez principal, como que estuviésemos generando dos aplicaciones. Para que me puedan entender, si solamente voy a utilizar TK para seguir construyendo otras ventanas, es como que en este programa simultáneamente estaría generando la ventana de Word, la ventana de Excel y la ventana de PowerPoint. Y como ustedes comprenderán, la ventana de Word, la ventana de Excel y la de PowerPoint son completamente diferentes, son tres aplicaciones completamente diferentes. Más allá de que se puedan relacionar, estoy hablando de los programas de Office, son aplicaciones completamente diferentes. Las ventanas secundarias que se generan tienen de alguna manera dependencia de la ventana principal. Por ejemplo, fíjense, lo que ustedes están viendo en este momento, el entorno de trabajo, la pantalla negra, que es el Visual Studio Code, que ya lo conocen, y bueno, quienes lo están conociendo esta noche, en realidad en este instante, oído la música, internamente estaba trabajando tres ventanas hijas. ¿Cuáles son esas ventanas? Las del programa 1, programa 2 y apuntes. Lo que sucede es que en los tiempos actuales, y para darle una modernidad, digamos, a la gestión de estas ventanas, no se manejan como tales, como ventanas internas, sino se manejan en lo que serían estas fichas, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver en la mayoría de programas.
pero cada una de ellas internamente es como el manejo de una ventana individual. Habría 3 ventanas hijas dentro de la ventana de Visual Studio Code. Y esto se mantiene todavía en algunas aplicaciones, no sé, dependiendo del rubro de ustedes, se interrelacionarán con algunas otras aplicaciones en las cuales efectivamente sí se ve una ventana pequeña dentro de la ventana grande. Y cuando ustedes quieren sacar esa ventana pequeña, no se puede sacar, ¿no? Y cuando se cierra la ventana principal, por ejemplo, si yo cierro el Visual Studio, se van a cerrar todas estas 3, bueno, esas 3 fichas, porque así las vemos como fichas, pero en esas otras aplicaciones también se cerrarían las ventanas internas. Así que hay una organización que hay que, digamos, respetar en cuanto a lo que es la generación de estas ventanitas que les estoy mencionando. Bueno, sin ir más lejos, listo, vamos a utilizar este de acá, están los alcances, se puede generar más ventanas, podría generar yo, por ejemplo, la ventana 2, ventana 3, ventana 4, igual TK, igual TK, igual TK. Pero técnicamente estaríamos generando ventanas completamente individuales que no tendrían ninguna relación entre ellas, ¿correcto? Bien, ahora, para poder generar esas ventanas, vamos a utilizar otra clase, ¿ya? From, entonces, igual comenzamos, miren, de TechInter, nuevamente de TechInter, vamos a importar ahora otra clase, que es la clase la plantilla, ¿no es cierto? El molde que me va a permitir generar, ¿qué cosa? Otro tipo de ventana, las famosas ventanas secundarias. Y estas ventanas secundarias vienen de la clase Top Level. Miren el icono, eso que parece un robotito con brazos, ¿no? Top Level. Muy bien, ya está. Pero estas ventanas no las vamos a crear directamente. Que se pueden crear directamente, ¿eh? Cuando yo ejecute la aplicación, se va a cargar todas las ventanas. No, vamos a administrarlas y ahora vamos a trabajar con nuestro botoncito. From de TechInter, ¿no? Desde TechInter importa la clase button. Ahí está, button. ¿Sí? Para crear nuestros botoncitos de comando, los famosos botoncitos de comando, ¿correcto? Muy bien, entonces continuaremos con la configuración de ventana. Esto lo voy a hacer manualmente, evidentemente solo esta primera clase, para que ya vayan fijando los contenidos. Nuevamente ventana, ¿no? Ventana, punto. Normalmente ponemos inicialmente el title, ¿no es cierto? Entre paréntesis, y acá le voy a poner nuevamente ventanas, que es el tema general, ventanas, guión. Bueno, si estuviésemos haciendo una aplicación completa, en vez de ventanas yo pondría la razón social de la empresa, ¿no? ¿Sí? Importadora del sur, por ejemplo. Listo, guioncito y un subtítulo que indicaría qué se está viendo, qué se va a visualizar en este formulario. En este caso vamos a ponerle nosotros ventanas secundarias. Ventanas secundarias. Listo, le vamos a dar una dimensión. Ventana.geometry. Entre paréntesis, entre comillas, como texto, mucho cuidado con la X. Ahora le voy a dar un tamaño un poquito mayor. La X, 500 por 500, la X debe estar en minúscula. Cuidado, si muestra un mensaje de error, pues ya sabe qué es lo que podría estar sucediendo. A propósito, voy a generar ese mensaje de error. Ya sabe que la última instrucción no la separo mucho tampoco porque no hay necesidad de estar pulsando enter, 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 enter. Con que haya un par de líneas de separación me parece que es más que suficiente, ¿no? Porque ya saben que esta instrucción en la que permite la carga de nuestra ventanita debe ir al último, al final, ventana.mainloop. Listo, suficiente. Y voy a cometer acá un error. Voy a poner la X mayúscula. No, por ahí se me quedó el teclado, estaba trabajando otra cosa y se quedó activada las mayúsculas, ¿no? Entonces vamos a ejecutar aquí. Y miren, repito nuevamente para los señores que tienen su primer alcance con Visual Studio sobre todo, ¿no? Se muestra un error, no cargó la ventana, y acá dice TCL error, ¿no? But geometry specifier, but geometry, ahí está. Entonces ya tengo una referencia, ¿no? Es en la propiedad geometry, perfecto. But, ya saben que es malo, y dice 500 por 500, y acá me puedo dar cuenta yo fácilmente, ¿no? Ah, la X la puse en mayúscula, ¿cómo me equivoqué? Listo. ¿Sí? Así que también muy importante para los que recién están haciendo estos cursitos con nosotros, ¿no? Que se revise los errores. Y si tienen un poquito de paciencia, de calma, que es lo primero que debe tener un programador, lo digo, pero ya, no sé si ustedes han visto los memes, ¿no? De los programadores. El mundo de nosotros es, pero es como que estuviésemos conectados las 24 horas a la corriente eléctrica. Con eso les digo algo. No los quiero desanimar, pero es apasionante, ¿eh? Bueno, Line 16. Ustedes busquen, ¿no? Line 16. Ustedes van a decir, no, pero acá yo tengo una línea 2073. ¿Nuestra aplicación tiene 1000 líneas de código? No, entonces busco una línea
digamos, que esté acorde con la extensión de nuestro programa. Ah, línea 16, dice que, asumo que por ahí está el error. Vamos a ver si dentro de mi programa veo la línea 16 y efectivamente ahí está la propiedad geometry, y voy viendo que la X estaba en mayúsculas, se la cambio a minúscula. Muy bien, ahora sí lo ejecuto, no va a haber ningún problema. Cargo la ventanita, es un poco más grande, por supuesto, es 500 por 500 píxeles y ya está. Ahora, esto es, yo lo puse directamente con directivas. No hemos puesto el segundo bloque, el segundo comentario, que es la instanciación de la ventana principal. Instanciar la ventana principal. Es la que se crea a través de la clase TK. Una vez que se ha creado la ventanita, mire que ese main loop siempre queda al final, así que como que no existiese. Yo voy bajando, siguiente comando, y acá un detalle muy importante. Vamos a insertar un botón, ¿ya? Muy atentos con esto, por favor, muy, muy atentos. Vamos a insertar un botoncito. Ese botoncito de por sí no va a hacer nada. Así que vamos a ver cómo se hace para que un botón ejecute algo. Pero lo primero es que queremos que ya tengamos nuestro botoncito. El punto 3, el bloque 3, va a quedar pendiente, ¿ya? Justamente para darle la funcionalidad al botoncito. Así que pasamos directamente al punto 4. Y acá vamos a poner instanciar widgets. Listo. Esto, para nosotros, para la gran mayoría, conozcamos o no conozcamos lenguajes de programación, yo no sé nada de programación, bueno, para nosotros es controles, los controles. Ustedes abren un cuadro de diálogo, por ejemplo, para imprimir, ¿no? Para crear un PDF, para guardar el archivito. Hay unos controles, ¿no? Donde yo puedo escribir las cajas de texto, los botoncitos para ejecutar alguna acción, ¿no? Unas casillas de verificación para marcar algo, unas listas desplegables. Todo eso lo vamos a hacer en las 2 siguientes sesiones. Bueno, como les dije, en Python se denominan técnicamente widgets, pero digamos que en una conversación, una comunicación coloquial, nos estamos refiriendo a lo que vienen a ser los controles, ¿correcto? Así que, bueno, ya nos vamos a acostumbrar a los nombrecitos que vamos manejando, así que no va a ser ningún inconveniente. Bien, el primer control que nosotros vamos a revisar puntualmente es, como les estaba indicando, el manejo de los botones. Los botones tienen una importancia fundamental porque a través de ellos ejecutamos acciones. Fíjese que los demás controles, por ejemplo, las cajas de texto, las selecciones que se hacen a través de, no se preocupe de gaming, yo lo he apagado, a través de una caja de texto, a través de las selecciones con los controles cuadraditos, que son las casillas de verificación, o redonditos, ¿no? Etcétera. Todo lo que se hace allí son configuraciones que nunca van a entrar a efectivizarse, a concretarse, a aplicarse, si es que no hay un botón, el famoso botón aceptar, por ejemplo, ¿no? Si nosotros no tenemos ese botoncito aceptar, entonces todo lo que yo pretenda configurar se pierde. No lo vamos a poder ejecutar. Como también existe la posibilidad de que me equivoqué, Dios mío, tantas configuraciones, de repente malogro el trabajo que estoy realizando en este instante, pecado mortal. Entonces tenemos el botón cancelar. Para lo que es la impresión, ustedes también, la mayoría de aplicaciones tienen un botoncito para lo que es imprimir, por ejemplo, ¿no? Es fundamental entonces el trabajo que se realice con los botones. En términos muy, muy generales se les conoce como botones de comando, y es lo que vamos a aprender a trabajar el día de hoy. Ahora, los botones, bueno, ya me quiere sacar la vuelta ya, Jan Paz, ¿eh? Vamos a hacer un alcance. Bueno, yo he hecho varias indicaciones al respecto de lo que me estás indicando, bueno, pero luego lo haré, ahora no me distraigo. Los botones necesitan tener asociado un bloque de código, porque de por sí no se maneja ese bloque de código. Pero a lo que me refiero, y se aprende ahora, señores, porque voy a hacer nuevamente un poquito de teoría, 180 segundos cuando mucho, para que se comprenda lo que vamos a realizar, porque eso se va a ver a lo largo de todo el curso. Ahora que me habla Jan Paz también, decirles a todos, con calma, con tranquilidad, yo los voy a guiar, ¿sí? Ese es mi objetivo. Pero me gustaría que algunos que ya tengan un poquito de listo, Jan, sí, ya les he pasado un texto, no te preocupes, no me atormente, Jan Paz, un ratito, por favor. Fíjese, los que ya tienen un ligero conocimiento del área de programación y aquellos que no, vayan revisando el manejo de SQL Server, porque en la segunda semana va a ser el trabajo ya conectando nuestra aplicación desarrollada en Python
con el servidor SQL Server, el servidor de base de datos. Ya va a ser muy importante. Aquellos que han hecho un curso ya de base de datos un poco antiguo, revíselo, repáselo, ¿no? De repente por ahí el consejo de Jan Paz, ¿no? Vaya revisando esto. A propósito, no se preocupe, yo mañana tengo que alcanzarles a más tardar a la señorita coordinadora lo que es el tutorial, los instaladores, si es que no lo tienen todavía, el SQL Server Management Studio y el SQL Server versión 2019, no se preocupe, yo voy a pasar un tutorial mañana, van a tener una semana, por lo menos 2 días para que me puedan consultar si es que se presentó algún inconveniente o no. Los señores que ya tienen un SQL, señores, con que tengan un SQL desde el año 2014, estamos sobre ruedas. ¿Ah? Y se puede trabajar con el SQL inclusive desde el año 2008, pero yo les recomiendo altamente que la versión mínima que ustedes tengan sea la 2014. No, yo tengo la 2012, bueno, vamos a ver las tratativas. Solo hay que hacer un pequeño cambio en la configuración cuando ya tengamos que hacer la conexión con base de datos. ¿Ya? Eso antes de que me olvide, por favor. ¿Sí? 2014, 2018, estamos sobre ruedas. 2016, la versión que ustedes tengan, pero a partir de 2014 estamos sobre ruedas. Desde la 2008 se puede trabajar. Ya versiones más anteriores ya no, ¿no? Entonces tendrán que hacer el esfuerzo de poderlo instalar. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, vamos revisando un poquito los conceptos de SQL. En cuanto a la gestión de base de datos. Bien, y decíamos entonces que los botones deben tener un código asociado y allí es donde vamos a hacer esta parte teórica que les estaba indicando desde nuestro archivito apuntes. Ya hemos visto lo de las clases. Yo creo que en términos muy genéricos ha quedado bastante claro. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa con los botones? Atiendan. Mire, cuando uno tiene una aplicación, cualquiera, en cualquier lenguaje de programación, se tienen los famosos componentes programáticos. Dentro de esos componentes programáticos hay algunos muy particulares que van a servir para manejar lo que es la generación de las ventanas, de las pantallas, lo que se conoce como la interfaz gráfica. Por ejemplo, en este momento solo estamos mostrando ventanas, pero ya he dicho, hay muchos controles, botones, cuadros de texto, cuadros desplegables, ¿no es cierto? Bien, estos objetos, vamos a poner acá entonces los widgets, como todos los controles, con el nombre que se conoce en la mayoría de lenguajes de programación, tienen 3 componentes, ¿ya? Componentes. ¿Cuáles son esos componentes de los controles? El primero vienen a ser las propiedades. ¿Qué son las propiedades? Hemos estado trabajando un poquito con esto en las ventanas. ¿Cuáles son estas propiedades? Son las características, los atributos que permiten identificarlo, caracterizarlo, ¿no? Decíamos nosotros los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Las personas que vivimos en ciudad, tenemos un DNI. Los animales no tienen DNI, por ejemplo. Más allá de que hay algunas propuestas, ¿no? En algunos países, ¿cierto? Los seres humanos tenemos un trabajo. Bueno, las piedras no trabajan, por ejemplo, ¿sí? Para que se comprenda. Entonces, uno de los principales o primeros componentes que tienen los controles son las propiedades, que permiten, repito, identificarlos, caracterizarlos, individualizarlos. Acuérdese de la torta. Acuérdese de la tortita, todos con el mismo molde, todos del mismo peso, todos del mismo diámetro. Ah, pero el sabor es diferente, por ejemplo. ¿Ya? Bien, el segundo componente son los métodos. Bien, ¿qué son los métodos? Son las funciones, ¿no? O las acciones o las actividades que por la propia naturaleza de estos widgets o controles, ellos pueden realizar. Nos vamos nuevamente al mundo real. Por ejemplo, nosotros como seres humanos, como seres vivos, ¿no? Como seres vivos, tenemos la posibilidad de reproducirnos, ¿sí? Esa es una acción, la reproducción. De alimentarnos, nos alimentamos, sí, es una acción, una actividad. Dormir, correr, caminar, estudiar. ¿Mm? Bien, las piedras no estudian, las piedras no se reproducen. Tienen otros métodos. Por ejemplo, normalmente como se trata de minerales, tienen la acción, la actividad, la funcionalidad de oxidarse o reducirse. Estoy hablando en términos químicos. Oxidarse, claramente ustedes dejan un clavo a la intemperie, ahora que ya están finalizando la temporada de lluvias, por lo menos en el área de la costa, hay humedad en el ambiente y se oxida.
Esa es una funcionalidad que tiene, ¿no? Por su propia naturaleza. El ácido sulfúrico, ustedes colocan cualquier cuerpo dentro del ácido sulfúrico y por su acción lo va a, lo que nosotros llamamos quemar. Es una reacción química. Va a producir una reacción química. Son funcionalidades, ¿no? Bueno, perfecto. Y el tercer componente viene a ser lo que se conoce como eventos. Eventos. ¿Qué son los eventos? Son las acciones que recaen sobre un control, sobre un widget. Fíjese, el control o el widget, por favor, alguien ha abierto su micro, apáguelo, por favor. Señor Eduardo Torres, le agradeceré que apague su micro. Señor Eduardo Torres, por favor. Bueno, escúcheme. Entonces, los controles son pasibles de que les ocurra algo, se produzca algo sobre ellos. Y el ejemplo clarito viene con el botoncito. Con el botón viene el ejemplo clarito. Miren, el botón en cualquier interfaz, por ejemplo esto. Miren acá, ¿no? Ahí están los botoncitos. Los botoncitos están tranquilos, ¿no? Pasivos, esperando a que se haga algo. No hacen daño a nadie, ¿no? Por decirle algo de alguna manera. Y cuando yo el puntero del mouse lo coloco sobre el botón aceptar, por ejemplo, y pulso allí, lo estoy golpeando. Clic, literalmente para el castellano significa golpecito, golpearlo. Es decir, el botoncito este estaba tranquilo ahí, no le hacía daño a nadie, y alguien hizo algo sobre él. ¿Quién fue ese alguien? Fui yo, el usuario. Entonces, ejecuté un suceso, hice que se produzca un suceso, un evento sobre este botón. Y al hacer esto, al botón recibir un suceso, algo de afuera, algo externo, el botón reacciona. ¿Cómo? Ejecutando una tarea. En este caso, ¿qué es? Abrir el bloc de notas. ¿Correcto? Muy bien. Nuevamente, Windows R. ¿No? Windows R, ahí está. En el caso del cuadro de texto, este que lo conocen ustedes, ¿no? El cuadro de texto está ahí tranquilito, no le hace daño a nadie. Y en el momento en que yo hago un clic primero, ¿no? Cuando comience a ingresar un texto, estoy haciendo algo sobre ese cuadro de texto. Estoy desencadenando un suceso sobre ese cuadro de texto. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy insertando contenido de tipo texto. ¿Correcto? Ese es otro evento. Ese es otro evento. Muy bien, esos son los eventos. Entonces, ¿qué sucede con los eventos? Los widgets, los controles, son susceptibles de recibir eventos, sucesos, y ante esos eventos ejecutan una respuesta, devuelven una respuesta. Y esas respuestas quedan implementadas en funciones, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Ahora, vamos a crear nuestro botoncito. Le vamos a llamar btn, mostrar ventanas. Ventanas, listo. Igual, esa es una variable. Y ahora directamente podré invocar a la clase button. Ahí está, button, en la lista de miembros, en la parte superior. Quienes no conozcan mucho este programa, pulsan tab y ya se ingresó el nombre que está seleccionado. Abrimos paréntesis. Muy bien. Recuerde, como lo hemos hecho con TK, no se olvide de esto, al igual que lo hemos hecho con TK, dentro, perdón, esto que estamos viendo, que estoy marcando en este instante, viene a ser el constructor, el método constructor a partir de la clase button. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que configurar inicialmente dentro del botoncito? ¿En dónde se va a ubicar el botón? Porque como les había indicado hace un instante, con TK yo puedo crear la cantidad de ventanas que yo quiera. Simplemente cambio el nombre de las variables, ventana 2 igual a TK, ventana 3 igual a TK y así sucesivamente. Así que hay que decirle al botoncito cuál va a ser su contenedor, dónde se va a ubicar. Entonces nosotros le vamos a decir que se ubique solamente, o muy rápidamente, en la única ventana que tenemos, que se llama ventana, efectivamente. El segundo argumento, que es muy importante, es el rótulo que queremos que nos muestre. Todos los botoncitos tienen un texto, ¿no? Cancelar, abrir, cerrar, aceptar, qué sé yo. Entonces, en este momento le vamos a poner, por ejemplo, abrir ventana. Abrir ventanas, le vamos a poner así. ¿Sí? Listo, suficiente. Ahora, ya tiene las configuraciones básicas nuestro botón, pero ahora hay que indicarle al botón que se ubique dentro del formulario.
Y hay tres formas que las vamos a revisar en la siguiente sesión, porque ya es el manejo con los widgets, con los controles en general, btn, tab. Vamos a utilizar inicialmente el método pack, ¿ya? El método pack. ¿Qué hace el método pack? Va a ubicar los widgets uno debajo del otro y centrados dentro del formulario. Es uno que quizás de los menos que se vaya a utilizar, hay otras formas de hacerlo, pero bueno, inicialmente para no tener mayor complicación y entender fundamentalmente el trabajo con ventanas. Así que con el método pack, este botoncito llamado btn mostrar ventanas va a ubicarse dentro del formulario. Lo vamos a ejecutar, ¿correcto? Vamos a ejecutarlo. Ahí tienen ustedes el botoncito. En la parte superior todavía se encuentra, ¿no? Ahí dice abrir ventanas. Pero quiero que se den cuenta también de que cuando yo pulse, no hace absolutamente nada. Conceptos. Hemos dicho que lo que está haciendo en este, o lo que se está haciendo con este botón es desencadenar un evento. ¿Cuál es ese evento? El evento clic. Es decir, cuando nosotros pulsamos allí. ¿Ya? Cuando pulsamos allí. Bueno, pero no responde a nada. ¿Por qué? Porque hay que asociarle a este botón, cuando se le pulse, cuando se le haga clic, hay que asociarle un código para que cuando hagamos clic ejecute ese bloque de código. ¿Y cómo hacemos eso? Muy bien. Dentro de la configuración línea 22 se va a trabajar un argumento clave muy importante que se llama command. Command de comando. Command de comando. Ahí está. ¿Sí? Y le vamos a decir que sea igual a qué cosa, a el nombre que le vamos a dar al bloque de código que tiene que ejecutarse. Un bloque de código puede tener un nombre, sí, hay muchos componentes programáticos que van a permitir tener bloques de códigos y que tengan un identificador, un nombre. ¿Y cuál es el que conocemos? ¿Cuál es el más importante con el que terminamos el nivel 1? Funciones. Así que acá tiene que estar el nombre de una función. Crear ventanas, por ejemplo. Listo. Ya está. Eso es lo que hemos hecho aquí. ¿Correcto? Al argumento command le estamos asignando el nombre de una función, pero esta función no existe. Ahora, señores, recomiendo 100% libreta, cuaderno, lo que siempre les digo, apunten esto. Con raras excepciones, la estructura que ustedes deben manejar en un formulario es la siguiente. En primer lugar, la zona de directivas, porque esto va a crecer y va a ser mucho más grande, pero también tenemos forma de optimizarlo, porque vamos a utilizar muchos widgets. En segundo lugar, tiene que estar, digamos, el bloque de código donde va a generarse la instanciación de la ventana principal. Y por eso les digo, hay algunas excepciones en las cuales este bloque podría cambiar de posición, pero normalmente debe ser debe estar trabajado inmediatamente después de las directivas. Y después de la configuración de la ventana principal, tienen que tener la definición de las funciones. Así que lo voy a poner así en mayúscula, definición de funciones. Porque las funciones van a ser asociadas en la mayoría de los casos a diferentes widgets. No necesariamente los botones. Ya vamos, en las próximas 2 sesiones vamos a ver eso. No necesariamente a los botones. Uno piensa, no, solamente los botones desencadenan algo. O van a ejecutar un bloque de código, ¿no? Vamos a ver eso ya después. Así que aquí, ¿no? Vamos a colocar 3.1, ay Dios mío, 3.1.1, un rótulo que va a ser el siguiente, lo voy a explicar. Definir controladores de eventos. ¿Qué? Ya saben qué son los eventos, ¿cierto? Y ya saben que el botoncito está tranquilo, nadie lo molesta y nosotros lo golpeamos, lo molestamos y ante ese golpe responde. Como quieren nosotros, un ejemplo que también suelo poner. Estoy ahí en el paradero esperando mi combi, mi taxi, lo que fuere, y viene alguien y me golpea el clic. Bueno, respondo de alguna manera, ¿no? Me desmayo por la impresión, grito pidiendo auxilio, o voy, bueno, me cruzo, disculpe la expresión, ¿no? Con la persona, este individuo, ¿no? Que me golpeó. Hay una respuesta. Esa respuesta se denomina controlador de eventos. ¿Cómo voy a controlar? ¿Cómo voy a administrar? ¿Cómo voy a gestionar ese evento? Repito, me puedo quedar ahí paradito y pido auxilio, señores, me están pegando, ¿no? Me desmayo porque me impresiono muy rápido.
Estoy reaccionando, es una respuesta. Esa respuesta se denomina controlador de eventos y se implementa a través de funciones def. ¿Y cómo se llama la función que le hemos dicho que va a quedar asociado a nuestro botoncito? Crear ventanas. Perfecto. Vamos a ponerle acá entonces crear ventanas. Ventanas. Paréntesis, paréntesis, porque así es como termina, digamos, la cabecera de una función. La cabecera de una función, señores, le llamamos firma en términos generales, todo esto. ¿Ya? Firma. Debe terminar con 2 puntos, enter. Y nada, aquí comenzamos a trabajar lo que sería, pues, efectivamente, el trabajo con la ventana secundaria. Le vamos a poner acá ventana como nombre. Igual, y esta ventana va a ser creada a través de la clase top level. Por eso la hemos importado a la clase top level. ¿Mm? Así que colocamos como si fuese TK, pero ahora no es TK. Es top level. Paréntesis, paréntesis. Listo, suficiente, enter. Y las mismas propiedades iniciales, ¿no? Ventana secundaria, punto. Y tenemos que darle un title. Acá le vamos a poner el texto este. Ventanas, que es el trabajo del día de hoy. Ventanas, carambas. Guioncito, y le vamos a poner ventana secundaria. Secundaria 1, por ponerle algo, ¿sí? Aunque ese 1 va a ser indistinto para lo que van a ver ustedes. Y también tenemos que darle las dimensiones, ¿no es cierto? Le vamos a dar una dimensión un tanto menor. Ventana secundaria, punto, geometry, paréntesis, y entre comillas, ¿no? Le vamos a dar, pues, algo pequeño. Bueno, 200 por 200. Cuidado con la X que tiene que estar en minúscula. Suficiente. Bien, explico el código antes de ejecutarlo. El botón BTN mostrar ventanas, además de otras propiedades que se han configurado previamente, una propiedad fundamental es la propiedad o el argumento command, que va a tener como valor asociado o asignado el nombre de una función que se va a desencadenar cuando nosotros pulsemos en ese botoncito. Sin comillas, cuidado, porque la mayoría de las propiedades que se manejan en la creación de botones o de otro widget va entre comillas. No, sin comillas. Para los que también sepan un poquito más de programación, tampoco va la apertura ni cierre de paréntesis. Cuidado con eso. Va de frente el nombre, tal cual. Muy bien. Entonces, cuando se pulse en ese botoncito, se va a desencadenar el evento, el evento clic, como lo conocemos normalmente, que pulsamos allí. Y en ese instante, el control del programa busca la función crear ventanas, ¿ya? Y va a ejecutar todo este código. Ahora, antes de ejecutarlo, señores, fundamental. A medida que nosotros vayamos creando nuestros siguientes controles, pueden ser más botones, ustedes ya prueben en la noche, ¿eh? Vayan creando más botoncitos, ¿no? Vayan creando alguna estructura interesante. Cuando se vaya a asociar una función a un botón, esta función ya debe existir. Es por eso que las funciones tienen que estar en la parte superior. Solamente quizás, como les dije, con la licencia de que la ventana principal previamente ya puede estar implementada, configurada. Pero cualquier otro trabajo, cualquier otra instanciación, cualquier otra creación de widgets debe estar por debajo de las funciones. Si esta función la defino en la parte inferior, entonces en el momento de ejecutar esto va a generar un error. Bien, vamos a ejecutarlo. Aquí está nuestra ventanita, ¿no? Voy a pulsar en abrir ventanas y ahí están viendo la ventana secundaria por delante, ¿no? Si la amplío, entonces va a aparecer ahí ventana secundaria 1. ¿Sí? Ahí está, ventana secundaria 1. Pero miren, cada vez que yo pulse en abrir ventanas, entonces se va a abrir otra ventanita, ¿no? Eso ya es obvio porque se está ejecutando el mismo código. Y por eso les decía que este número 1, bueno, eventualmente es ilustrativo. Sin embargo, si ya han hecho un curso básico, estoy seguro que ustedes son capaces de manejar esto de acá. Que cuando yo pulse en abrir ventana, ahora se mostrase como ventana secundaria 2, y si yo vuelvo a pulsar aquí, que ha generado otra ventanita, esta tendría que aparecer como ventana 3, ¿no es cierto? Como ventanita secundaria 3.
Muy bien, entonces, fíjese, en una aplicación ya, digamos, real, por ejemplo, podríamos tener ya 3 ventanitas secundarias a partir de nuestra ventana principal. Y, por ejemplo, cada una de esas ventanas podría gestionar lo que sería el área de, eh, este, bueno, acá podría ser clientes, acá en esta otra ventanita que estoy moviendo podríamos tener el registro de ventas, en la siguiente ventana que tengo aquí podríamos estar gestionando lo que son reclamos, ¿sí? Y el detalle fundamental es el siguiente, cuando yo cerrase esta primera ventana, todas las ventanas hijas también se van a cerrar, lo cual nos indica que efectivamente hay una dependencia directa entre ventana principal que se crea con TK y ventanas secundarias que se crean con top level. Muy bien, señores, les agradezco muchísimo la atención el día de hoy. Como les indico, pues estamos tratando de ser lo más claros posibles para todos, absolutamente para todos, y no se perturbe, no se sienta un poquito incómodo si están haciendo su primer curso, siempre estoy yo para atenderlos y siempre explicamos, pero absolutamente todo para que quede bastante claro. Muy bien, les diría más bien que vayan practicando, vayan colocando otro código, ¿no? Vayan implementando esas ventanitas y ya les voy dejando un reto, ¿no? Que aparezca ventana secundaria 1, ventana secundaria 2, ventana secundaria 3, eso ya lo pueden hacer. Trabajen un poquito lo que son los colores. La disposición del botón no se preocupen. La próxima la próxima sesión de clase vamos a hacer ya maravillas con la distribución en nuestras interfaces gráficas. Vaya revisando un poquito de SQL. Este curso en este segundo nivel es maravilloso. Muchísimas gracias por la atención. Y los dejo con la señorita Ingrid. Gracias también a sus palabras. Nos vemos. Cuídense.